Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. Le pedimos a Allah Azza wa Jal protección de todo mal y del mal que podríamos generarle a otras personas y del mal que nos genera nuestro propio ego. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah uno y único. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, vamos a hablar hoy en el tema de esta khutbah sobre uno de los temas que demuestran la unidad y la conciencia del Islam sobre lo que es el mundo espiritual y el mundo social, sobre cómo el Islam une la fe con el comportamiento correcto de la persona, cómo el Islam trae legislación tanto para lo espiritual como para el correcto comportamiento de las personas. En la khutbah de hoy vamos a hablar sobre el peligro de las drogas y de los embriagantes. ¿Cuál es la legislación islámica al respecto de las drogas y de los embriagantes, tanto para este mundo como para el más allá? Hermanos y hermanas, les recomiendo a ustedes y a mí mismo el temor de Allah. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. La legislación islámica viene de Allah Azza wa Jalla. Y Allah Azza wa Jalla es el creador de toda la creación y el creador del ser humano. Y por lo tanto, esta legislación tiene las características que Allah Azza wa Jal tiene en sí mismo. Entonces la legislación islámica es justa, porque Allah Azza wa Jal es el justo. La legislación islámica es sabia, porque Allah Azza wa Jal es el sabio. Y la legislación islámica trae el bien, porque Allah Azza wa Jal es bueno en sí mismo y bueno con la creación. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: ¿acaso no lo va a saber quien lo creó todo? Él es sutil y está bien informado de lo que ustedes hacen. Todo lo que existe en la legislación islámica, tanto para ordenar como para prohibir, es para el bienestar del ser humano. Absolutamente todo lo que hay en la legislación, tanto lo que se ordena hacer como aquello que se prohíbe, es para el bienestar del ser humano. Y por eso en los libros de jurisprudencia islámica se habla sobre la preservación de 5 asuntos. Que la legislación islámica vino para preservar y cuidar 5 asuntos, tanto en el individuo como en la sociedad. Dicen: la preservación del derecho a la fe y a la religión. Segundo, la preservación del derecho a la vida. Tercero, la preservación del derecho a la salud psicofísica. Tercero, la preservación del derecho a la familia. Y último, la preservación del derecho a la propiedad, tanto la individual como la comunal. Toda legislación islámica, toda orden y toda prohibición en la legislación islámica es para proteger alguno de estos 5 puntos que he mencionado. Y Allah Azza wa Jal, todo lo que legisla es para honrar y dignificar la vida del ser humano. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: por cierto que hemos honrado a los hijos de Adán y les hemos facilitado los medios para transitar por la tierra y por el mar. Les hemos proveído de cosas buenas y los hemos favorecido por encima de muchas de las criaturas. Uno de los asuntos que dijimos que el Islam preserva, cuida y da derecho es el derecho a la salud psicofísica, es decir, el cuidado del intelecto. Allah Azza wa Jal elogia a aquellas personas que usan el intelecto. Dice en el Sagrado Corán: aquellos que invocan a Allah estando de pie, sentados o recostados, que piensan y meditan en la creación de los cielos y de la tierra, y como conclusión dicen: Señor nuestro, no has creado todo esto en vano, glorificado seas. Y por el contrario, el Sagrado Corán critica a aquellos que no usan el intelecto y el pensamiento, y que siguen los pensamientos y las ideas como ganado. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: en verdad las peores criaturas para Allah son los sordos que no quieren oír la verdad,
los mudos que no quieren reconocerla y los que no razonan. Así Allah Azza wa Jal se dirige a aquellas personas que no usan el intelecto. Entonces toda la legislación islámica está en base a preservar el intelecto. Y por eso es que Allah Azza wa Jal prohíbe algunas cosas. Y entre eso lo que estamos tratando hoy, que son las drogas y los embriagantes. Escuchen cómo Allah Azza wa Jal se dirige y habla sobre este tema. Y dice: oh creyentes, los embriagantes, las apuestas, los altares sobre los cuales eran degollados los animales como ofrendas a los ídolos, y consultar la suerte, por ejemplo con flechas, son una obra inmunda de Shaitán. Aléjense de todo ello, porque así tendrán éxito en esta vida y en la otra. El demonio pretende con esas cosas sembrar entre la gente la discordia y el odio, y apartarlos del recuerdo de Allah y la oración, valiéndose de los embriagantes y las apuestas. ¿Acaso no los van a dejar ya? De esta manera tajante habla el Sagrado Corán sobre todo lo que embriaga. Y embriaga significa todo aquello que saca la lucidez de la mente. La palabra que se utiliza en el Sagrado Corán significa todo aquello que saca la lucidez de la mente. Y no está hablando solamente, como vamos a ver en la Sunna, del vino, como piensan algunos. Toda aquella sustancia que se tome, se inyecte, se aspire o se fume y quite la lucidez mental tiene el mismo veredicto, es decir, es ilícito. Podemos sacar de esta aleya que acabo de recitar las siguientes conclusiones con respecto tanto a los embriagantes como el tema de las apuestas. Primero, es un comportamiento de los demonios. Segundo, es una herramienta del demonio para sembrar la discordia entre las personas. Tercero, es una herramienta para alejar a las personas del juicio correcto y de la apreciación correcta de las cosas. Cuarto, es una forma para alejar a la gente del recuerdo de Allah. Quinto, es una forma de alejar a la gente de la oración y lograr que la abandonen. Sexto, es una forma de gastar el sustento lícito en aquello que es ilícito. Séptimo, es una forma de incitar a la violencia en el hogar y en las calles. Octavo, es una forma de lograr que las personas hagan cosas de las cuales se van a arrepentir una vez que tengan conciencia. Todo esto lo podemos concluir del versículo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: todo embriagante es ilícito. Embriagante es todo lo que nubla el intelecto, en un hadith que está narrado en Sahih Muslim. Y para evidenciar que no se estaba refiriendo solamente al vino, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: de la cebada se saca un embriagante, del trigo se saca un embriagante, de la uva se saca un embriagante, del dátil se saca un embriagante, de la miel se saca un embriagante, y yo les prohíbo todo embriagante. El profeta sallallahu alaihi wasallam evidenció en su época de todas las sustancias que se sacaban productos embriagantes, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: de todos ellos yo se los prohíbo. Que nadie vaya a decir que solamente de la uva o que solamente de la cebada. Toda sustancia de la cual se prohíba, se saque un producto embriagante, ese producto embriagante, no importa su origen, es ilícito. Y nuestros sabios han hablado a lo largo de la historia. Y el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, y todos sabemos que el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tiene más de 900 años, dijo: el hashish es una maldición. Quien lo use se hace merecedor del enojo de Allah, el profeta y los creyentes. Quien lo use se expone al castigo de Allah, ya que el hashish perjudica claramente la religión, nubla el intelecto, afecta el carácter y el comportamiento, al punto que muchos actúan como si fueran auténticos locos. Quien lo consume se expone a la humillación, aún más que el alcohol, porque sus perjuicios son mayores que los del alcohol. Por lo tanto, su prohibición es también mayor. Los musulmanes consideran unánimemente a los embriagantes como algo ilícito, y quien alega que el hashish es lícito, se le explica, se le llama arrepentimiento, y si no, se le aplica su penalidad. Y el Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, el sabio que hizo la mejor explicación de Sahih al-Bukhari, dijo: quien diga que el hashish no es embriagante ha mentido,
porque los efectos del hashish son iguales a los que produce el embriagante. Pero el compromiso del musulmán no es solamente moral, es decir, considerar moralmente ilícito, religiosamente ilícito los embriagantes, sino que el compromiso del musulmán se extiende de su campo individual al campo social. Y el musulmán combate todo lo que tiene que ver con la producción, la venta y el consumo de drogas y de embriagantes. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: cooperen en hacer el bien y en la piedad, pero no cooperen, prohibido cooperar en el pecado y la enemistad. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo siendo muy directo: Allah prohibió la comercialización de los embriagantes, de la carne mortecina, de la carne de cerdo y la venta de los ídolos. Y dice en otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam más general: si Allah prohíbe el consumo de algo, prohíbe también su comercialización. En resumen, el musulmán no solamente se prohíbe a sí mismo el consumo de todo lo que sea embriagante, sino que además el musulmán no puede ser cómplice de ninguna manera con la producción, la venta y el consumo de ningún tipo de droga o embriagantes. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: 10 están malditos alrededor del embriagante: el que lo siembra, el que lo cosecha, el que lo fabrica, el que lo consume, el que lo transporta, el que lo ofrece, el que lo compra, el que lo vende y el que lo sirve. Todos ellos están malditos. Y esto nos llama a la reflexión. Y nosotros estamos en un país muy peligroso con ese asunto. ¿El musulmán puede beneficiarse en algo del dinero sucio del narcotráfico? El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: si Allah prohíbe algo, prohíbe su comercialización, es decir, el beneficio que se pueda sacar de allí. Y después dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: están malditos. ¿Saben lo que es maldito? A la lengua del profeta sallallahu alaihi wasallam, apartado completamente de la misericordia de Allah. Allah no tiene misericordia con aquella persona que trae o es cómplice de alguna manera en que lleguen a la sociedad, a los jóvenes y a los niños, las drogas y los embriagantes. Está maldito por la lengua del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, si algún musulmán en algún momento de debilidad que transmita el presente al ausente, si en algún momento un musulmán en un momento de debilidad piensa que puede beneficiarse de alguna manera con el dinero sucio del narcotráfico, sepa que está prohibido por Allah y por la lengua del profeta sallallahu alaihi wasallam está maldito. Ese beneficio económico que pueda obtener es ilícito y no trae ningún tipo de beneficio. Ningún tipo de beneficio. Es al revés. Ya sea el que consume, el que lo produce, el que lo vende o es cómplice de alguna manera, por la sunna de Allah, la tradición de Allah, la maldición de Allah sobre esas personas, terminan empobrecidos, endeudados. ¿Por qué? Porque le hacen el mal a la gente. Nadie que le haga el mal a la gente tiene buen fin. Y sepan que en el Islam hay no solamente una prohibición de esto, sino que aquella persona que bebe, aquella persona que produce de alguna manera embriagante o droga, se hace merecedor de una pena, de un castigo en este mundo. Esas son las leyes de Allah. Nosotros no tenemos capacidad de aplicación en estos países porque no somos los que gobernamos ni somos jueces. En un país islámico regido por la ley islámica, una persona que se comprueba que produce de alguna manera drogas, todos sus bienes son incautados como escarmiento para la sociedad. Y a la persona que se le comprueba que utiliza drogas o bebe alcohol, es azotado en público. Así de grave es. Así de grave es. Y podemos sacar como conclusión de este hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el que habla de la maldición de los que producen, que toda aquella persona que produzca algo, lo cual vende a una empresa que produce alcohol,
es ilícito y entra dentro de la prohibición y la maldición del profeta sallallahu alaihi wasallam. Quien tenga una finca y produzca uva o cebada o cualquier otra cosa y se lo vende a una empresa que produce con ello alcohol, entra dentro de la prohibición y la maldición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quien tenga una finca con una plantación de hoja de coca para hacer té de coca y productos naturales de la coca es lícito. Pero quien le venda la producción de su hoja de coca a quienes saben que producen con ello drogas es ilícito y se hace merecedor de la maldición de Allah, según lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, el musulmán no solamente condena y se abstiene a sí mismo de las drogas y del alcohol, sino que lucha activamente dentro de su comunidad para prevenir a su comunidad de eso y para que su comunidad jamás se vea envuelta en algo de este tipo. Pero sepan que el peligro de las drogas y el alcohol no es algo que afecta solamente en este mundo, sino que también afecta tu vida en el más allá. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah ha prohibido el paraíso para 3 clases de personas. Estas 3 clases de personas tienen la entrada al paraíso prohibida. Quiere Allah azza wa jal protegernos de no ser de ninguno de ellos. Dice: el bebedor, aquella persona que es asiduo a beber, tiene prohibida la entrada al paraíso. El que maltrata a los ancianos y el que no tiene honor ni celo sobre su familia. Al que le da lo mismo la dignidad de su familia, el honor de su familia, lo que pase con sus hijos y con sus hijas, esa persona tiene vedada, prohibida la entrada al paraíso. Sepan, hermanos y hermanas, que vamos a responder por nuestras obras. Y respondemos por ellas en esta vida y en el más allá. Les recomiendo, como el principio de esta jutba, tengan temor de Allah. Tengan temor de Allah y no mueran sino musulmanes sometidos a Él.